Entre 1883 y 1854, 9 capataces blancos desaparecieron de las plantaciones a lo largo del corredor del río Ogeechee, en el sureste de Georgia. Los periódicos locales nunca informaron de las desapariciones. Los registros del condado simplemente anotan a cada hombre como reubicado o trasladado al oeste. Pero en las barracas de esclavos del condado de Burke, las historias susurradas contaban una verdad diferente. Historias de una figura pálida que se movía en la oscuridad, de gritos que resonaban desde los bosquecillos de cipreses y de piel encontrada estirada y curtida como cuero en lugares ocultos en lo profundo de los pantanos. La población esclavizada lo llamaba el Blanco del Diablo, y pronunciaban su nombre solo en los momentos más tranquilos, cuando los capataces estaban lejos de oírlos. Los registros oficiales afirman que estos hombres simplemente abandonaron Georgia en busca de oportunidades en otros lugares. Las personas esclavizadas que vivieron esos 18 meses sabían la verdad. Antes de continuar con la historia de El Blanco del Diablo y el terror que se apoderó de las plantaciones del condado de Burke, necesito pedirte algo importante. Si estás escuchando esta historia, tómate un momento para suscribirte a Liturgy of Fear y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Queremos saber dónde nuestra audiencia está descubriendo estos horrores olvidados de Estados Unidos. Ahora, volvamos a la pesadilla que comenzó en el otoño de 1853. El condado de Burke, Georgia, a principios de la década de 1850, era un paisaje de brutales contradicciones. El río Ogeechee se abría paso a través de densos bosques de cipreses y tupelos, creando un laberinto de pantanos y afluentes que los plantadores habían aprendido a aprovechar para el cultivo de arroz. El condado se encontraba en el corazón del Cinturón Negro de Georgia, donde las personas esclavizadas superaban en número a los residentes blancos por márgenes de 10-1 en algunos distritos. El algodón gobernaba las tierras altas, el arroz dominaba los pantanos y la esclavitud humana hacía posible ambas cosas. La plantación Calhoun se extendía a lo largo de 3.000 acres de este terreno implacable. Jeremiah Calhoun había heredado la propiedad de su padre en 1847, junto con 237 personas esclavizadas cuyos nombres aparecían en sus libros de contabilidad como meras entradas de ganado. El propio Calhoun rara vez visitaba la propiedad, prefiriendo su casa en Savannah, donde podía hasta que hacer negocios y mantener la posición social esperada de la clase de los plantadores de Georgia. La gestión real de su propiedad recaía en una sucesión de capataces, hombres blancos típicamente provenientes de la clase campesina pobre, que veían el puesto como su única oportunidad de ejercer poder sobre otros. El trabajo en la plantación Calhoun era un trabajo mortal. El cultivo de arroz requería que las personas esclavizadas estuvieran en el agua hasta la cintura durante horas, con las manos sangrando por manipular los tallos afilados y las piernas hinchadas por la inmersión constante. La disentería, el cólera y la malaria arrasaban las barracas de esclavos con tal regularidad que Calhoun presupuestaba la pérdida anual de propiedad humana de la misma manera que otros plantadores presupuestaban la reposición de equipos. Se esperaba que los capataces que gestionaban esta pesadilla extrajeran la máxima productividad sin importar el costo humano, y se les otorgaba autoridad absoluta para lograr ese objetivo por cualquier medio que consideraran necesario. En octubre de 1853, un hombre esclavizado llegó a la plantación Calhoun en circunstancias inusuales. Los registros del condado solo lo mencionan como transferencia de propiedad, varón, 28 años, albino, peón de campo. Origen, condado de Chatham. No tenía nombre registrado en ningún documento oficial. La comunidad esclavizada llegaría hasta a llamarlo Silas, aunque si este fue un nombre que él eligió o uno que le dieron, sigue siendo desconocido. Lo que hacía a Silas notable, y lo que finalmente lo haría legendario, era su apariencia. El albinismo completo era raro en cualquier población,
pero entre los africanos esclavizados creaba un conjunto de circunstancias particularmente crueles. La piel de Silas no tenía melanina en absoluto. Era pálida como la cera de una vela, propensa a quemarse y ampollarse bajo el sol de Georgia. Sus ojos eran de un azul desvaído que lagrimeaban constantemente a la luz del día, obligándolo a entrecerrar los ojos contra una iluminación que otros trabajadores toleraban fácilmente. Su cabello crecía blanco y fino, nada parecido al cabello oscuro y áspero típico de su gente. Esta apariencia lo había marcado como maldito o tocado por algo antinatural a los ojos tanto de la población esclavizada como de la esclavizadora a lo largo de su vida. Los registros del condado de Chatham que acompañaban su traslado eran escasos pero reveladores. Silas había sido vendido 4 veces en los últimos 6 años, siempre después de incidentes que los registros describían solo como dificultades con la gestión o inadecuación para el trabajo cooperativo. Una anotación de 1851 era más específica. El sujeto muestra una resistencia extrema a la corrección. El propietario anterior informa de 2 capataces heridos durante los intentos de disciplina. Se recomienda la venta a una plantación del interior donde se pueda mantener el aislamiento. Thomas Greer, el capataz principal de la plantación Calhoun, era un hombre cuya reputación lo precedía en todo el condado de Burke. A sus 43 años, había pasado 2 décadas gestionando mano de obra esclava en Georgia y Carolina del Sur. Se le conocía por lo que la clase de los plantadores llamaba eufemísticamente gestión firme, un término que ocultaba palizas regulares, tortura a los que trabajaban demasiado lento y violencia sexual contra las mujeres esclavizadas, que producía una generación de niños de raza mixta que nunca reconoció. Greer vivía en una casa cerca de los edificios principales de la plantación, una estructura muy superior a las barracas de esclavos, pero aún modesta en comparación con la casa principal que Jeremiah Calhoun ocupaba durante sus infrecuentes visitas. Greer empleaba a 8 capataces asistentes para ayudar a gestionar las operaciones de la plantación. Estos hombres provenían de entornos similares al del propio Greer. Blancos pobres que habían crecido cultivando pequeñas parcelas, hombres que veían la supervisión como su oportunidad de superar la pobreza en la que habían nacido. Sus edades oscilaban entre los 22 y los 51 años, y compartían una visión del mundo moldeada por las brutales jerarquías sociales del sur de la preguerra. Entendían que su posición dependía de mantener un control absoluto sobre la población esclavizada, y hacían cumplir ese control a través de la violencia calculada. Cuando Silas llegó a la plantación Calhoun a finales de octubre, los capataces asistentes respondieron a su apariencia con un desprecio inmediato. Uno de ellos, un hombre llamado Wade Parsons, declaró que Silas parecía algo que se arrastró fuera del infierno con la piel equivocada. Chisó. Robert Finch sugirió que su apariencia pálida lo hacía tocado por el diablo y predijo que no duraría un mes en los campos de arroz. La población esclavizada observó a Silas con reacciones mixtas. Algunos veían su condición con un miedo supersticioso, otros con la simpatía cansada de quienes entendían lo que significaba ser señalado como diferente en un mundo que castigaba la diferencia sin piedad. Thomas Greer asignó a Silas a los campos de arroz, el trabajo más exigente físicamente y más peligroso de la plantación. El arroz crecía en campos que habían sido despejados de tierras pantanosas, creando arrozales que debían ser inundados y drenados según el ciclo de crecimiento del cultivo. Los trabajadores esclavizados pasaban sus días encorvados en agua que les llegaba desde los tobillos hasta la cintura, plantando, deshiervando y, finalmente, cosechando el arroz bajo un sol que convertía el paisaje en un baño de vapor al mediodía. Para alguien con la condición de Silas, esta asignación era particularmente brutal. Su piel, incapaz de producir melanina protectora, se quemaba y ampollaba seca a las pocas horas de exposición al sol. La inmersión constante en agua hacía que su piel se agrietara y se pelara, creando heridas que se negaban a sanar en el ambiente húmedo. Greer observaba el sufrimiento de Silas con satisfacción en lugar de preocupación. En su opinión,
El dolor del esclavo albino era justicia por cualquier desafío que lo hubiera llevado a sus múltiples ventas. Cuando Silas trabajaba más lentamente que otras personas esclavizadas, luchando con problemas de visión y dolor físico, Greer respondía con el látigo. La primera paliza ocurrió durante el tercer día de Silas en la plantación, cuando no logró completar su sección asignada del campo de arroz antes del atardecer. Greer lo hizo atar a un poste cerca de las barracas de esclavos y le aplicó 20 latigazos, mientras los otros trabajadores esclavizados eran obligados a observar, una técnica estándar destinada a reforzar las consecuencias de una productividad inadecuada. Lo que Greer notó durante esa primera paliza fue algo que debería haberlo advertido. Silas no emitió ningún sonido. La mayoría de las personas que eran azotadas gritaban, suplicaban o al menos gruñían con cada golpe. Silas permaneció en silencio, sus ojos pálidos fijos en algún punto distante más allá del hombro de Greer. Cuando terminó y lo desataron, Silas caminó de regreso a sus aposentos sin cojear ni mostrar ningún signo de dolor, aunque su espalda estaba rayada con verdugones sangrantes. Las otras personas esclavizadas susurraron sobre esto después, notando que alguien que podía soportar tal castigo sin gritar era alguien a quien observar con atención. La rutina de la vida en la plantación continuó durante noviembre y hasta diciembre de 1853. El clima se volvió más frío, lo que trajo algo de alivio a la piel dañada por el sol de Silas, pero introdujo nuevas miserias en forma de agua helada en los arrozales. La jornada laboral comenzaba antes del amanecer y continuaba hasta después del atardecer, con solo breves descansos para comidas de harina de maíz y las verduras que las personas esclavizadas pudieran cultivar en sus pequeñas parcelas. Los capataces mantenían el control a través de la vigilancia constante y la violencia aleatoria, asegurándose de que el miedo siguiera siendo la realidad emocional dominante para la población esclavizada. Durante estas semanas, varias personas esclavizadas notaron que Silas desaparecía a veces durante las breves horas entre el final del trabajo y el regreso obligatorio a los cuartos. Nadie sabía a dónde iba, aunque algunos informaron haber visto su pálida figura moviéndose hacia los bosquecillos de cipreses que bordeaban los campos de arroz de la plantación. Estos bosquecillos eran un territorio peligroso, áreas densas y pantanosas llenas de serpientes, mocasín de agua y caimanes, lugares donde incluso los leñadores experimentados podían desorientarse y perderse. El hecho de que Silas se aventurara solo en estas áreas, y siempre regresara, sugería o bien una imprudencia o un conocimiento íntimo de la navegación en pantanos que parecía imposible para alguien que acababa de llegar hasta Planetafnon. La semana de Navidad trajo un breve respiro del trabajo, una tradición que la mayoría de los plantadores observaban para mantener la ilusión de benevolencia paternalista. Las personas esclavizadas recibían raciones ligeramente mejores, unas pocas horas de celebración permitida y una reducción temporal en la supervisión. Fue durante este período que una mujer esclavizada llamada Delilah tuvo una conversación con Silas que recordaría por el resto de su vida. Delilah tenía 52 años. Era una cocinera que trabajaba en la cocina principal de la plantación y había sobrevivido a 3 décadas de esclavitud a través de una cuidadosa observación y un silencio estratégico. Encontró a Silas sentado solo cerca de los cuartos, su piel pálida destacando contra la oscuridad. «Dicen que te han vendido 4 veces antes de venir aquí», dijo Delilah, sentándose en el suelo cerca de él. «Dicen que tienes problemas con los capataces donde quiera que vas». Silas no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y mesurada. «Los problemas me encuentran. Yo no los busco. Ese hombre Greer», continuó Delilah, «es de la peor clase. Te matará lentamente si le das una razón. Lo he visto hacerlo antes. Hubo un hombre hace 3 años, un peón de campo llamado Joseph, que le contestó una vez. Greer lo hizo golpear tan fuerte que murió 2 días después. Al señor Calhoun no le importó. Simplemente compró otro esclavo para reemplazarlo. «¡Es lo que es Greer!», dijo Silas. Sus ojos pálidos captaron la luz de la luna, dándoles una cualidad extraña y reflectante. «Sé lo que son todos ellos.
Entonces, más vale que mantengas la cabeza baja, le aconsejó Delilah. Lo que sea que estés pensando en hacer, cualquier ira que lleves dentro, tienes que enterrarla profundamente. La ira nos mata. Silas se volvió para mirarla por primera vez. ¿Quizás? O quizás la ira es lo único que nos mantiene vivos. La conversación terminó ahí. Pero Delilah testificaría más tarde que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras él pronunciaba esas palabras. Una sensación que no podía explicar, pero que no podía quitarse de encima. La primera desaparición ocurrió el 7 de enero de 1854. Wade Parsons, uno de los capataces asistentes, no se presentó a la asamblea matutina de los trabajadores esclavizados. Esto era inusual porque Parsons era conocido por su puntualidad y su entusiasmo por la primera paliza del día, que consideraba esencial para establecer el tono adecuado de miedo y sumisión. Cuando Parsons no apareció a media mañana, Thomas Greer envió a otro capataz, un hombre llamado Benjamin Strickland, a revisar la cabaña de Parsons. Strickland encontró la cabaña vacía. La cama estaba deshecha y el abrigo de Parsons todavía colgaba de su clavija cerca de la puerta, lo que sugería que no había planeado ir muy lejos. Su rifle, que normalmente llevaba a todas partes, estaba apoyado contra la pared. Una comida a medio comer estaba sobre la mesa, la comida fría e intacta durante horas. Nada sugería violencia o lucha. Parsons simplemente no estaba allí. Greer organizó un grupo de búsqueda que incluía a otros 3 capataces y a un grupo de hombres esclavizados que consideraba lo suficientemente dignos de confianza como para ayudar sin intentar escapar. Peinaron los terrenos de la plantación, los bosques cercanos y los bordes de los pantanos. No encontraron nada. Ni huellas, ni ropa rasgada, ni señales de un accidente. Wade Parsons simplemente se había desvanecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La desaparición preocupó a Greer porque representaba una pérdida de control. En el orden social de la plantación, los capataces blancos ocupaban una posición de autoridad absoluta. La idea de que uno pudiera simplemente desaparecer sugería una ruptura en ese orden, una grieta en la fachada de invulnerabilidad que mantenía todo el sistema. Greer envió un mensaje a Jeremiah Calhoun en Savannah, informando de la ausencia de Parsons y especulando que el hombre podría haberse emborrachado y haberse alejado, posiblemente cayendo al río o perdiéndose en los pantanos. La población esclavizada respondió a la desaparición de Parsons con una satisfacción cuidadosamente disimulada. Parsons había sido particularmente cruel, conocido por azotar a las personas esclavizadas por las infracciones más pequeñas y por atacar a las mujeres jóvenes con violencia sexual. Su ausencia era una bendición, aunque nadie se atrevía a expresar este pensamiento en voz alta. Lo que sí susurraban en las tranquilas horas, después de que los capataces se retiraran, era el hecho de que Silas había estado trabajando en un campo de arroz a la vista del último lugar conocido de Parsons, y que varias personas habían visto a Parsons gritándole a Silas la tarde antes de su desaparición. Pasaron 3 semanas. El ritmo de la vida en la plantación continuó con un capataz menos, una situación que aumentó la carga de trabajo de los hombres blancos restantes, pero que no alteró fundamentalmente la brutal realidad de la existencia esclavizada. Greer contrató a un reemplazo, un joven llamado Daniel Carmichael, que provenía de una familia de agricultores del condado de Greene y estaba ansioso por demostrar su capacidad para gestionar mano de obra esclava. El 3 de febrero, Daniel Carmichael desapareció. Las circunstancias reflejaron tan de cerca la desaparición de Parsons que Greer sintió una verdadera alarma por primera vez. Carmichael había estado supervisando el trabajo en los campos de arroz durante la tarde. Cuando se llamó a los trabajadores esclavizados de vuelta a los cuartos al atardecer, Carmichael no estaba con ellos. Un registro de su cabaña reveló los mismos detalles que la desaparición de Parsons. Una comida a medio comer, pertenencias personales intactas, sin signos de violencia o lucha. Fue como si Carmichael simplemente hubiera dejado de existir a mitad de un pensamiento. Esta vez, Greer amplió la búsqueda.
trajo a hombres de las plantaciones vecinas, rastreadores experimentados que conocían los pantanos y los bosques. No encontraron nada. Se notificó a las patrullas de esclavos que recorrían regularmente los caminos del condado que estuvieran atentas a cualquier actividad sospechosa. Se informó discretamente a las autoridades del condado, aunque no se presentó ningún informe oficial. Los plantadores preferían manejar tales asuntos en privado para evitar cualquier apariencia de vulnerabilidad en su control sobre las poblaciones esclavizadas. Las desapariciones crearon una tensión que se cernía sobre la plantación Calhoun como la humedad antes de una tormenta. Los capataces restantes comenzaron a viajar en parejas, reacios a estar solos en áreas donde había trabajadores esclavizados presentes. Llevaban sus armas constantemente y observaban a la población esclavizada con creciente sospecha. Las palizas aleatorias aumentaron a medida que los capataces intentaban reafirmar el control a través de una violencia intensificada. Las personas esclavizadas soportaron esta escalada con la sombría resignación de quienes entendían que su supervivencia dependía de parecer dóciles, mientras no revelaban nada. Silas continuó su trabajo en los campos de arroz con la misma intensidad silenciosa que había mostrado desde su llegada a la plantación. Su piel llevaba las cicatrices del daño constante del sol y las frecuentes palizas, creando un patrón de tejido cicatricial pálido sobre quemaduras rosadas que le daban una apariencia aún más inquietante. Los otros trabajadores esclavizados comenzaron a evitarlo, no por aversión, sino por temor a que la asociación con él pudiera atraer la sospecha del capataz. Había algo en Silas que incomodaba a la gente, una quietud en su manera de ser, una ausencia total del miedo que gobernaba el comportamiento de todos los demás. El 19 de marzo, 2 capataces desaparecieron en la misma noche. Robert Finch y un hombre llamado George Talbert habían sido asignados al servicio de vigilancia nocturna, una rotación que Greer había implementado después de la desaparición de Carmichael. Se suponía que debían patrullar el área alrededor de las barracas de esclavos y los edificios principales de la plantación, vigilando cualquier actividad sospechosa. Cuando llegó la mañana, ambos hombres se habían ido. Sus rifles fueron encontrados apoyados contra un árbol al borde del bosquecillo de cipreses, colocados cuidadosamente como si alguien los hubiera puesto allí deliberadamente. Un registro del propio bosquecillo no reveló nada más que una densa vegetación y agua oscura. La respuesta de Thomas Greer a la tercera y cuarta desaparición reveló la profundidad de su alarma. Envió un mensaje urgente a Jeremiah Calhoun exigiendo que el propietario regresara a la plantación de inmediato, describiendo la situación como crítica y que requería una intervención directa. Mientras esperaba la llegada de Calhoun, Greer implementó una serie de medidas diseñadas para prevenir más desapariciones y para descubrir quién o qué era responsable. Todas las personas esclavizadas fueron confinadas a sus cuartos desde el atardecer hasta el amanecer, con guardias armados apostados en cada entrada. Cualquiera que abandonara los cuartos por cualquier motivo sería disparado sin previo aviso. Los capataces trabajaban en grupos de 3 o más, nunca solos, y mantenían un contacto visual constante entre ellos. Greer interrogó personalmente a docenas de personas esclavizadas, utilizando la tortura cuando lo consideró necesario, tratando de extraer información sobre quién podría ser responsable de las desapariciones. Estos interrogatorios no revelaron nada útil. O la población esclavizada genuinamente no sabía nada, o su silencio era impenetrable. La comunidad blanca del condado de Burke comenzó a tomar nota de la situación, aunque el alcance total de las desapariciones permaneció oculto. Los plantadores discutían el asunto en voz baja en las reuniones sociales, especulando sobre esclavos fugitivos que se habían vuelto violentos o una posible interferencia externa de abolicionistas. La presencia de una resistencia activa a la esclavitud era un escenario de pesadilla para la clase de los plantadores de Georgia en 1854. El recuerdo de la rebelión de Nat Turner en Virginia seguía vivo incluso 23 años después de que ocurriera. Un recordatorio de que la población esclavizada podía y lucharía si se le daba la oportunidad y el liderazgo.
Algunos plantadores sugirieron que las desapariciones podrían estar relacionadas con las tensiones que se estaban acumulando en todo el sur sobre la cuestión de la expansión de la esclavitud. La ley de Kansas-Nebraska, aprobada solo unas semanas antes de la primera desaparición en la plantación Calhoun, había inflamado las tensiones seccionales y provocado un aumento de la actividad abolicionista. Había rumores de redes del ferrocarril subterráneo que se extendían más profundamente en Georgia de lo que se pensaba, y de agitadores del norte que trabajaban para incitar a las rebeliones de esclavos. Estas teorías no lograban explicar por qué los hombres desaparecidos no dejaban rastro, pero proporcionaban un marco para entender la situación que no requería que los plantadores se enfrentaran a la posibilidad más inquietante: que alguien o algo estaba cazando capataces blancos con total impunidad. Jeremiah Calhoun llegó a su plantación el 25 de marzo, acompañado por su secretario personal y 2 guardias contratados. Calhoun era un hombre delgado de 56 años, vestido con la ropa fina que marcaba su posición social, visiblemente incómodo en el entorno rural de su propia propiedad. Había heredado riqueza y personas esclavizadas, pero nunca había desarrollado el estómago para la mecánica real de la gestión de una plantación. Ese disgusto lo había llevado a depender por completo de capataces como Greer, permitiéndoles total libertad para gestionar su propiedad humana como mejor les pareciera. La reunión entre Calhoun y Greer tuvo lugar en la casa principal de la plantación, una estructura sustancial que había sido construida por el padre de Calhoun en la década de 1820. Greer expuso los hechos de las desapariciones con precisión militar: fechas, lugares, circunstancias y la completa ausencia de pruebas o testigos. También compartió su creciente convicción de que alguien de la población esclavizada era responsable, aunque admitió que no tenía pruebas ni sospechosos. «He gestionado personas esclavizadas durante 20 años», le dijo Greer a Calhoun. «Sé cuándo están planeando algo. Hay una sensación en el aire, una tensión que se puede sentir. Pero esto es diferente. Tienen miedo, verdaderamente asustados, pero no de nosotros. Tienen miedo de otra cosa». Calhoun sugirió traer al sheriff del condado y organizar una investigación oficial. Pero Greer se opuso de inmediato a esta idea. Una investigación oficial crearía un registro público de la incapacidad de la plantación para mantener el orden, lo que podría devaluar la propiedad de Calhoun y crear complicaciones legales. La clase de los plantadores mantenía su autoridad en parte a través de la ilusión de un control completo. Admitir que 4 hombres blancos habían desaparecido sin explicación destrozaría esa ilusión. En cambio, acordaron un enfoque diferente. Greer contrataría capataces adicionales de fuera del condado de Burke, hombres que no estarían al tanto de las desapariciones anteriores y que podrían aportar una nueva perspectiva sobre la situación. También implementarían un sistema de recompensas, ofreciendo la libertad a cualquier persona esclavizada que proporcionara información que condujera a la captura de quien fuera responsable de las desapariciones. Esta última estrategia estaba calculada para dividir a la población esclavizada, poniéndolos unos contra otros con la esperanza de que alguien traicionara información útil. Los nuevos capataces llegaron a principios de abril. 3 hombres reclutados de las plantaciones de arroz de Carolina del Sur, todos con experiencia en la gestión de mano de obra esclava en condiciones duras. Sus nombres eran Marcus Sloan, Raymond Dodd y Henry Fletcher. Greer los informó sobre las operaciones de la plantación, pero omitió deliberadamente cualquier mención de las desapariciones, diciéndoles solo que la plantación había experimentado recientemente una rotación de personal y requería una supervisión adicional. Durante 2 semanas, no ocurrió nada inusual. La presencia de nuevos capataces y las mayores medidas de seguridad parecían haber estabilizado la situación. Greer comenzó a relajarse ligeramente, creyendo que las desapariciones podrían haber sido obra de un extraño que se había asustado por la mayor seguridad. Calhoun se preparó para regresar a Savannah, satisfecho de que su propiedad estuviera ahora bajo el control adecuado.
El 22 de abril, Marcus Sloan no regresó de la inspección matutina de los campos de arroz. El descubrimiento de la desaparición de Sloan provocó el pánico entre los capataces restantes. El patrón se estaba rompiendo. Sloan había desaparecido durante las horas del día, mientras los trabajadores esclavizados estaban presentes y bajo supervisión. Esto sugería una audacia que hacía que las desapariciones anteriores parecieran casi cautelosas en comparación. Greer ordenó de inmediato un cierre de toda la plantación. Todo el trabajo se detuvo. Cada persona esclavizada fue confinada a los cuartos bajo vigilancia armada. Los capataces restantes, junto con los guardias contratados de Calhoun, llevaron a cabo un registro sistemático de cada estructura y área en los terrenos de la plantación. Esta vez encontraron algo. En el bosquecillo de cipreses, aproximadamente a media milla de los campos de arroz donde Sloan había estado trabajando, los buscadores descubrieron un claro que mostraba signos de perturbación reciente. El suelo había sido removido en algunos lugares, y había marcas en la tierra blanda que podrían haber sido marcas de arrastre, aunque las condiciones pantanosas hacían imposible una interpretación precisa. Más inquietantes eran las marcas en varios cipreses, profundas hendiduras en la corteza, como si algo hubiera sido raspado contra la madera con una fuerza considerable. Algunas de las hendiduras mostraban rastros de lo que parecía ser sangre, aunque la cantidad era mínima y la condición hacía imposible realizar pruebas. Greer ordenó que la búsqueda se expandiera para cubrir todo el bosquecillo de cipreses y las áreas pantanosas más allá. Esto resultó difícil. El terreno era traicionero, con sumideros ocultos, una vegetación densa y agua que podía llegar hasta la cintura sin previo aviso. Los buscadores trabajaban en grupos, llamándose unos a otros constantemente para mantener el contacto. No encontraron nada más de importancia. Si Sloan había encontrado su fin en ese claro, su cuerpo había sido movido u ocultado con una eficacia notable. La población esclavizada fue interrogada de nuevo, esta vez con mayor violencia. La contención de Greer, si es que la tenía, se había erosionado por completo. Supervisó personalmente sesiones de tortura diseñadas para extraer información utilizando técnicas que dejaban daños físicos permanentes. Varias personas esclavizadas murieron durante estos interrogatorios, sus cuerpos enterrados en tumbas sin marcar al borde de la plantación. Los supervivientes no revelaron nada útil porque genuinamente no tenían nada que revelar. Lo que fuera que estuviera sucediendo, la población esclavizada era tan ignorante de los detalles como el propio Greer. Sin embargo, un interrogatorio produjo un detalle interesante. Un anciano esclavizado llamado César, que había trabajado en la plantación durante 40 años y cuya edad lo había reducido a tareas ligeras, mencionó que había visto a Silas cerca del bosquecillo de cipreses en varias ocasiones. Esta observación no era particularmente significativa. Muchas personas esclavizadas tenían razones para estar cerca del bosquecillo por diversos motivos relacionados con el trabajo. Pero cuando se le presionó, César admitió que había visto a Silas entrar en el bosquecillo después del anochecer, durante las horas en que se suponía que todas las personas esclavizadas debían estar confinadas en sus cuartos. Greer ordenó de inmediato que trajeran a Silas a la casa principal para interrogarlo. Los guardias que fueron a buscarlo encontraron a Silas en su área de dormir asignada en los cuartos, acostado en la tosca plataforma de madera que le servía de cama. No ofreció resistencia cuando le ataron las manos y lo condujeron por los terrenos de la plantación. Su piel pálida mostraba moretones frescos y heridas en curación de las recientes palizas, y sus ojos lagrimeaban constantemente bajo el sol de la tarde, pero su expresión permaneció neutral, casi serena. El interrogatorio tuvo lugar en un cobertizo de almacenamiento adyacente a la casa principal, un lugar que Greer prefería para tales actividades porque estaba lo suficientemente lejos de las barracas de esclavos como para que no se oyeran los gritos. Calhoun estaba presente, junto con Raymond Dodd y Henry Fletcher, los dos capataces restantes que habían llegado de Carolina del Sur. A Silas lo desnudaron hasta la cintura y lo encadenaron a un poste en el centro del cobertizo, con los brazos estirados por encima de la cabeza en una posición diseñada para causar la máxima incomodidad.
Greer comenzó con preguntas pronunciadas con una voz engañosamente tranquila. «¿Te han visto entrar en el bosquecillo de cipreses por la noche? ¿Por qué?» Silas permaneció en silencio, sus ojos fijos en algo más allá del hombro de Greer. 5 capataces han desaparecido de esta plantación en menos de 4 meses, continuó Greer. Llegaste aquí poco antes de la primera desaparición. Es una coincidencia interesante. Aún silencio. Greer hizo un gesto a Dodd, quien se adelantó con un látigo de cuero. La paliza que siguió fue sistemática y brutal, diseñada para infligir el máximo dolor sin causar lesiones que pusieran en peligro la vida de inmediato. Dodd tenía experiencia en ese trabajo y sabía cómo dosificar el castigo para evitar matar al sujeto demasiado rápido. La espalda de Silas quedó desgarrada, la sangre corriendo por su piel pálida en vívidas corrientes rojas. No emitió ningún sonido. Sus ojos nunca se apartaron de ese punto distante en el que se había fijado, y su cuerpo permaneció quieto, excepto por las sacudidas involuntarias causadas por el impacto del látigo. Después de 20 latigazos, Greer detuvo la paliza e intentó hacer preguntas de nuevo. El silencio de Silas permaneció absoluto. Reanudaron la flagelación, aplicando otros 20 latigazos que dejaron la espalda de Silas como una masa cruda de carne desgarrada. Aún así, no emitió ningún sonido. Los hombres en el cobertizo comenzaron a sentirse incómodos. Había algo profundamente inquietante en alguien que podía soportar tal castigo sin gritar, sin suplicar, sin mostrar ninguna señal de que el dolor lo afectara en absoluto. «No es humano», murmuró Fletcher. «Ningún hombre puede soportar eso sin hacer ruido». Greer, frustrado y cada vez más nervioso, probó un enfoque diferente. Hizo que bajaran a Silas del poste y lo aseguraran en una posición sentada. Luego ordenó que trajeran brasas calientes de los fuegos de la cocina. La tortura que siguió implicó presionar metal caliente contra la piel de Silas, apuntando a áreas que producirían un dolor intenso sin causar lesiones inmediatamente fatales. El olor a carne quemada llenó el cobertizo. Los ojos pálidos de Silas lagrimeaban más intensamente, pero si era por el dolor o simplemente por el humo, era imposible de determinar. No gritó. No habló. Apenas se movió. Después de 2 horas de esto, incluso Calhoun, que tenía poco estómago para las realidades de la esclavitud, no pudo seguir mirando y abandonó el cobertizo. Greer, Dodd y Fletcher continuaron durante otra hora antes de detenerse finalmente. No porque hubieran obtenido información, sino porque estaban físicamente agotados y psicológicamente perturbados por la completa falta de respuesta de Silas. Lo hicieron arrastrar de vuelta a las barracas de esclavos, inconsciente por la pérdida de sangre y el trauma, pero de alguna manera todavía vivo. Esa noche, 22 de abril, desaparecieron 2 capataces más. Raymond Dodd y Henry Fletcher, los hombres que habían participado en la tortura de Silas, estaban ambos asignados al servicio de guardia en la casa principal. Estaban armados con rifles y posicionados en lados opuestos del edificio, con instrucciones de llamarse mutuamente cada 15 minutos para confirmar que estaban alerta y presentes. A medianoche, Dodd llamó. Fletcher respondió. A las 12:15, Dodd volvió a llamar. No hubo respuesta de Fletcher. Dodd dio la alarma de inmediato y en cuestión de minutos, Greer y los guardias restantes estaban registrando el área. Encontraron el rifle de Fletcher apoyado contra la pared de la casa principal, exactamente donde había estado de pie. Su sombrero yacía asaz en el suelo cerca. No había signos de lucha ni sangre, ni huellas que se alejaran. Fletcher simplemente se había desvanecido. Los buscadores se dispersaron por los terrenos de la plantación, llamando a Fletcher por su nombre y registrando cada edificio y área a la que podían acceder en la oscuridad. 2 horas más tarde, cuando regresaron a la casa principal para reagruparse y planificar una búsqueda más sistemática al amanecer, descubrieron que Raymond Dodd también se había ido. Su rifle permanecía en su puesto. Su posición no mostraba signos de alteración.
7 hombres blancos habían desaparecido de la plantación Calhoun en menos de 4 meses. El amanecer del 23 de abril reveló una plantación que descendía al caos. Los hombres blancos restantes, Thomas Greer, Jeremiah Calhoun, su secretario y los 2 guardias contratados, se reunieron en la casa principal y se atrincheraron en su interior. Estaban superados en número por la población esclavizada de 200 a 5, y el cuidadoso sistema de vigilancia y control que había mantenido el orden se había derrumbado por completo. La situación no tenía precedentes en la experiencia de Greer. Las rebeliones de esclavos individuales ocurrían ocasionalmente. Los intentos de fuga eran comunes. Incluso los asesinatos de capataces ocurrían en raras ocasiones. Pero esta eliminación sistemática de figuras de autoridad era algo completamente diferente. La población esclavizada salió de sus cuartos con cautela, sin saber qué traería el nuevo día. El nuevo día. La rutina normal de trabajo forzado no se reanudó porque no había nadie para hacer la cuplar. Los guardias de los cuartos habían abandonado sus puestos durante la noche, retirándose a la relativa seguridad de la casa principal. Por primera vez en la memoria, las personas esclavizadas de la plantación Calhoun experimentaron una mañana sin que nadie les dijera qué hacer. Delilah, la cocinera, fue una de las primeras en darse cuenta de que Silas había desaparecido. Su área de dormir en los cuartos estaba vacía. La tosca manta que lo había cubierto estaba empapada de sangre de sus heridas de tortura, pero sin ninguna señal del propio hombre. Varias personas lo habían revisado durante la noche, preocupadas de que pudiera morir a causa de sus heridas. Tan recientemente como 4 horas antes del amanecer, alguien lo había visto acostado allí, apenas consciente, pero respirando. Ahora se había ido. La desaparición de Silas provocó un intenso debate entre la población esclavizada. Algunos argumentaron que finalmente había muerto a causa de sus heridas y que alguien había retirado secretamente el cuerpo para evitar preguntas. Otros creían que de alguna manera se había recuperado lo suficiente como para marcharse, quizás huyendo hasta los pantanos para escapar de más torturas. Un grupo más pequeño, en su mayoría personas mayores que habían vivido décadas de esclavitud y habían desarrollado un profundo escepticismo sobre las coincidencias, creían algo completamente diferente. Creían que Silas había sido el responsable de las desapariciones de los capataces y que su retirada de los cuartos significaba que la pesadilla estaba entrando en su fase final. Dentro de la casa principal, Greer y Calhoun debatieron sus opciones. Calhoun quería abandonar la plantación de inmediato, regresar a Savannah y enviar tropas federales para restaurar el orden. Greer argumentó que abandonar la propiedad resultaría en la pérdida total del ganado humano de Calhoun. Las personas esclavizadas se dispersarían por los pantanos y los bosques, dirigiéndose a territorio libre o simplemente desapareciendo en el interior de Georgia, donde podrían sobrevivir como fugitivos durante años. La población esclavizada representaba una inversión de más de $100,000, una fortuna que Calhoun no podía permitirse perder. El compromiso al que llegaron fue enviar al secretario y a un guardia a Savannah con mensajes urgentes tanto para las autoridades federales como para los plantadores vecinos, solicitando una intervención militar inmediata y ayuda. El secretario se fue a última hora de la mañana, cabalgando con fuerza hacia Savannah con una carta de Calhoun que describía la situación en términos cuidadosamente editados. Mencionó que varios capataces habían desaparecido en circunstancias misteriosas, pero omitió los detalles más inquietantes que podrían sugerir una pérdida total de control. Esa tarde, mientras el secretario aún estaba a millas de Savannah, Greer tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Decidió dirigirse directamente a la población esclavizada, utilizando una combinación de amenazas y promesas para tratar de restaurar alguna apariencia de orden. Hizo que el guardia restante disparara varios tiros de rifle al aire para reunir a las personas esclavizadas en el área frente a la casa principal. Cuando se hubieron reunido, una multitud de más de 200 personas, algunas curiosas, otras temerosas,
Todas inciertas sobre lo que estaba sucediendo, Greer salió al porche delantero de la casa principal y les habló. «Sé que alguien aquí sabe lo que ha estado sucediendo», comenzó Greer, su voz resonando sobre la multitud reunida. 7 hombres blancos han desaparecido de esta plantación. Eso no puede suceder sin que alguien sepa algo. Estoy ofreciendo la libertad legal y documentada, a cualquiera que proporcione información que conduzca a quien sea responsable. Se les darán papeles y transporte a donde quieran ir. Sin trucos, sin mentiras. Libertad real. La multitud permaneció en silencio. Greer continuó, pasando de la oferta a la amenaza. Si nadie se presenta, quemaré estos cuartos hasta los cimientos con todos dentro. Veré a cada uno de ustedes muerto antes de dejar que esta plantación se desmorone. Tienen hasta el atardecer para tomar su decisión. La amenaza probablemente estaba vacía. Greer no podía matar a 200 personas sin atraer exactamente el tipo de escrutinio oficial que Calhoun intentaba evitar. Pero la población esclavizada no tenía forma de saberlo. Se dispersaron de regreso a sus cuartos, reuniéndose en pequeños grupos para discutir qué hacer. El consenso general fue que nadie sabía nada útil. Silas se había mantenido al margen, sin revelar nada de sus intenciones, si es que había sido responsable de algo. Las desapariciones habían ocurrido sin testigos ni pruebas. No había nada que contar, incluso si alguien hubiera querido reclamar la libertad ofrecida. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, un joven esclavizado llamado Caleb se acercó a la casa principal. Caleb tenía 16 años. Era de mente rápida y desesperado por escapar de la esclavitud por cualquier medio disponible. Afirmó tener información sobre las desapariciones y solicitó permiso para hablar con Greer en privado. El capataz, esperanzado de que su amenaza hubiera funcionado, accedió. Caleb fue llevado a la casa principal y conducido a la habitación donde Greer, Calhoun y el guardia restante habían establecido su centro de mando. «Vi algo», dijo Caleb, con la mirada baja en la postura sumisa que las personas esclavizadas aprendían desde el principio. Vi al pálido, a Silas, entrando en el bosquecillo de cipreses por la noche varias veces. Y lo vi llevando cosas. «¿Qué tipo de cosas?», exigió Greer. «No pude ver con certeza en la oscuridad, señor, pero parecían bultos pesados que llevaba sobre el hombro». Se dirigía a lo profundo del pantano, donde el suelo se vuelve demasiado húmedo para que la mayoría de la gente vaya. Esta información coincidía con lo que César había informado anteriormente sobre Silas entrando en el bosquecillo. Greer sintió una oleada de vindicación. Su instinto sobre Silas había sido correcto. El esclavo albino era de alguna manera responsable de las desapariciones, aunque el mecanismo seguía sin estar claro. ¿Cómo podía un solo hombre, sometido a vigilancia constante y palizas regulares, lograr secuestrar y matar a 7 capataces armados sin dejar pruebas? ¿Puedes llevarnos a dónde fue?, le preguntó Greer a Caleb. «Sí, eso sí, señor», respondió Caleb. «Puedo mostrarles el camino que tomó, pero tendríamos que ir antes de que oscurezca por completo. Una vez que llega la noche, ese pantano no es seguro para nadie que no lo conozca bien». Greer lo consideró cuidadosamente. El sol ya estaba bajo en el horizonte, dándoles quizás una hora de luz útil. Ir al bosquecillo de cipreses con una visibilidad limitada era peligroso, pero esperar hasta la mañana significaba otra noche de vulnerabilidad. Tomó su decisión rápidamente. «Vamos ahora todos nosotros». Se volvió hacia Calhoun. «Usted se quedará aquí con las puertas atrancadas. Si no regresamos al amanecer, cabalgue usted mismo a Savannah». Greer, el guardia restante, un hombre llamado Patterson, y Caleb se prepararon para la expedición. Se armaron con rifles, cuchillos y una soga. Greer también trajo una antorcha, aunque esperaba no necesitarla antes de regresar. Mientras salían de la casa principal, docenas de personas esclavizadas los observaban desde los cuartos, sus rostros ilegibles a la luz mortecina. Caleb los guió hacia el bosquecillo de cipreses,
moviéndose con la zancada segura de alguien que conocía el terreno. El camino que siguió era apenas visible, una ligera depresión en el suelo que serpenteaba entre enormes cipreses cubiertos de musgo español. El aire se volvió espeso de humedad y el olor a vegetación en descomposición. El agua comenzó a desaparecer en charcos, y luego como una capa superficial continua que cubría el suelo. Estaban entrando en el pantano profundo. «¿Cuánto falta?», preguntó Greer después de haber caminado durante casi 20 minutos. «No mucho ahora, señor. Hay un claro más adelante, quizás a 200 yardas más». La luz se desvanecía rápidamente. Greer decidió que investigarían el claro y luego regresarían de inmediato, en lugar de arriesgarse a quedar atrapados en el pantano después del anochecer. Siguieron adelante, sus botas chapoteando en el agua fangosa. Sonidos extraños resonaban en el bosquecillo. Cantos de pájaros, el chapoteo de algo que se movía en el agua, el crujido de las ramas de los árboles meciéndose en un viento que no podían sentir a nivel del suelo. El claro, cuando llegaron, era más grande de lo que Greer esperaba. Era un área aproximadamente circular, de unos 50 pies de diámetro, donde los cipreses daban paso a un espacio abierto. El suelo estaba ligeramente elevado aquí, creando una isla seca en el humedal circundante. Y en el centro de este claro se encontraba una estructura que hizo que los 3 hombres se detuvieran en seco. Era un armazón construido con ramas de ciprés, atadas con lo que parecían ser tiras de cuero. La estructura tenía unos 8 pies de altura y formaba una forma rectangular tosca. Colgados de este armazón había 9 objetos que la mente de Greer se negó inicialmente a identificar. Se balanceaban ligeramente con la brisa, y cuando se obligó a mirar con más atención, la comprensión llegó con una oleada de náuseas. Eran pieles humanas, estiradas y curtidas como cueros de animales, mostrando todavía los rasgos reconocibles de los rostros, la textura del vello corporal, la forma de las manos y los pies. 9 pieles humanas completas, cuidadosamente conservadas y exhibidas como trofeos. Greer reconoció a Wade Parsons por una cicatriz distintiva en su brazo izquierdo. El tatuaje de Robert Finch, un ancla que se había hecho durante un breve período en la marina mercante, era claramente visible en una de las pieles suspendidas. Los demás eran más difíciles de identificar individualmente, pero la cuenta coincidía perfectamente. 9 capataces, todos ellos aquí. Patterson vomitó de inmediato, el sonido fuerte en el silencio antinatural del bosquecillo. Caleb permaneció congelado, sus ojos muy abiertos por el horror. Greer sintió que le temblaba la mano mientras levantaba su rifle, escaneando el claro en busca de cualquier señal de amenaza. Esto era mucho peor que un asesinato. Esto era algo que iba más allá de los límites normales de la violencia humana, a un territorio que parecía casi inhumano en su crueldad calculada. «¡Tenemos que irnos!», jadeó Patterson limpiándose la boca. «¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo!». Antes de que Greer pudiera responder, Caleb habló con una voz apenas por encima de un susurro. «Está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo». Greer se dio la vuelta, siguiendo la mirada de Caleb. En el borde del claro, apenas visible a la luz tenue, estaba Silas. Su piel pálida parecía brillar débilmente en la oscuridad creciente. Estaba sin camisa, su espalda todavía mostrando las heridas en carne viva de la tortura de ayer, pero se mantenía erguido, sin mostrar signos de dolor o debilidad. En su mano derecha sostenía un cuchillo largo, la hoja captando los últimos rayos de sol que se filtraban a través del dosel. «Baja el cuchillo y ríndete», ordenó Greer, levantando su rifle. Se acabó. Silas no se movió ni habló. Simplemente se quedó allí, observándolos con esos ojos pálidos y acuosos. Patterson también levantó su rifle, y por un momento los 3 hombres armados se enfrentaron al único hombre esclavizado al otro lado del claro. La ventaja debería haber estado enteramente con el grupo de Greer. 3 contra 1, rifles contra un cuchillo. Silas herido y presumiblemente debilitado, pero algo en el momento se sentía mal. El dedo de Greer se apretó en el gatillo, pero dudó. Un instinto de supervivencia primario le advertía que la situación no era lo que parecía.
¿Qué le potesnaz el primer step for neceser? Se dio la vuelta y corrió, chapoteando por el camino que habían tomado hacia el bosquecillo. Patterson le gritó, pero no lo siguió. Greer mantuvo su rifle apuntando a Silas, que todavía no se había movido. «Te hice preguntas ayer», dijo Greer, su voz temblando ligeramente. «No respondiste entonces. Responde ahora. ¿Por qué los mataste?» Por primera vez, desde su llegada hasta Tigehad a la plantación Calhoun, Silas habló. Su voz era tranquila, casi gentil, con un acento que sugería una educación inusual para una persona esclavizada. «Ya sabes por qué. Siempre lo has sabido». «Esa no es una respuesta», dijo Greer. «Es la única respuesta. Hicieron lo que tú haces. Tomaron lo que no era suyo. Hirieron a gente que no podía defenderse. Pensaron que ser blancos y estar armados los hacía intocables». Silas hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Se equivocaron. Patterson disparó su rifle. El disparo fue de pánico y mal apuntado, la bala golpeando un árbol a varios pies a la izquierda de Silas. Antes de que Patterson pudiera recargar, Silas se movió. La velocidad de su movimiento fue impactante. Un momento de pie, inmóvil, en el borde del claro, al siguiente, cerrando la distancia hacia Patterson en un borrón de piel pálida y acero brillante. El cuchillo encontró la garganta de Patterson con precisión quirúrgica. El guardia cayó, la sangre brotando de la arteria seccionada, muerto antes de tocar el suelo. Greer disparó su rifle, pero Silas ya se había movido de nuevo, rodeando el armazón de pieles colgantes. La bala no dio más que en el aire. Greer intentó rastrearlo para otro disparo, pero a la luz mortecina y en las sombras confusas proyectadas por las pieles suspendidas, Silas parecía desaparecer y reaparecer al azar. Greer abandonó el rifle y sacó su pistola, retrocediendo hacia el camino que salía del claro. «¿No puedes escapar?», dijo Silas, su voz pareciendo venir de múltiples direcciones a la vez. «Este bosquecillo es mío. Conozco cada camino, cada sumidero, cada escondite. Ya estás muerto. Simplemente no has dejado de moverte todavía». Greer corrió. Se abrió paso a través de la maleza, siguiendo lo que esperaba que fuera el camino de regreso a la plantación. Detrás de él podía oír pasos chapoteando, a veces cerca, a veces distantes, siempre allí. La oscuridad era casi total ahora, y tropezó repetidamente con raíces y a través de charcos de agua ocultos. Sus pulmones ardían y su corazón martilleaba en su pecho. Las ramas le azotaban la cara y le rasgaban la ropa. Se dio cuenta de que estaba perdido. El camino había desaparecido en la oscuridad, o se había desviado de él en su pánico. Estaba rodeado de cipreses y agua negra, sin un claro sentido de la dirección. Se detuvo, tratando de calmar su respiración lo suficiente como para escuchar si lo perseguían. El bosquecillo estaba en silencio, excepto por los sonidos normales del pantano por la noche. Entonces sintió que algo le tocaba el hombro, solo una ligera presión, casi gentil. Se dio la vuelta y vio a Silas parado directamente detrás de él, tan cerca que Greer pudo ver los detalles de sus heridas a la tenue luz de la luna que se filtraba a través del dosel. «Por favor», susurró Greer, toda su autoridad y crueldad despojadas, dejando solo un miedo desnudo. «Por favor, no». Los ojos pálidos de Silas reflejaban la luz de la luna como los de un animal. «¿Dijeron por favor? La gente a la que golpeaste, las mujeres que violaste, los niños que vendiste lejos de sus madres. ¿Te detuviste cuando suplicaron?» Greer intentó levantar su pistola, pero su mano no le obedeció. El terror le había bloqueado los músculos, y solo pudo quedarse allí mientras Silas extendía el cuchillo. Lo último que vio Thomas Greer fue su propio reflejo en esos ojos incoloros. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Burke se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los oscuros misterios. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación.
Caleb salió del bosquecillo de cipreses en pleno pánico, corriendo hacia la casa principal donde esperaba Jeremiah Calhoun. Con las puertas atrancadas golpeó la entrada, gritando que lo dejaran entrar. Calhoun, al oír el terror genuino en la voz del joven, desatrancó la puerta lo justo para que Caleb cayera dentro antes de cerrarla y asegurarla de nuevo. «¿Qué ha pasado?», exigió Calhoun. «¿Dónde está Greer? ¿Dónde está Patterson?». Caleb hiperventilaba, apenas capaz de formar palabras. Cuando finalmente logró hablar, la historia que contó le heló la sangre a Calhoun. El claro, el armazón, las pieles, la aparición de Silas y el asesinato de Patterson antes de que Caleb huyera. No sabía qué le había pasado a Greer, pero asumía que el capataz también estaba muerto. Calhoun se enfrentó a un cálculo terrible. Todavía faltaban horas para el amanecer. El secretario que había enviado a Savannah no llegaría a la ciudad hasta media mañana como muy pronto, e incluso entonces llevaría tiempo organizar cualquier tipo de grupo de rescate. Estaba solo en esta casa con un niño esclavizado de 16 años, rodeado por 200 personas esclavizadas que tenían todas las razones para odiarlo. Y en algún lugar de la oscuridad exterior había un hombre que había matado a 10 hombres blancos con aparente facilidad. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Jeremiah Calhoun. Se sentó en la sala principal con un rifle en el regazo, sobresaltándose con cada sonido. Caleb se acurrucó en un rincón, sollozando ocasionalmente. La casa crujía y se asentaba. Afuera, los sonidos normales de la plantación por la noche parecían amplificados y amenazantes. Perros ladrando a lo lejos, el viento moviendo los árboles, el canto de las aves nocturnas. Alrededor de la medianoche, algo arañó la puerta principal. Solo un sonido ligero, como uñas arrastradas por la madera. Continuó durante varios minutos y luego se detuvo. Una hora más tarde, volvió, esta vez en una ventana. Calhoun se asomó por el hueco en las lecoqteas de las contraventanas, pero no vio nada en la oscuridad exterior. Los arañazos cesaron. Volvió el silencio. Cerca del amanecer, Calhoun oyó voces. Las reconoció como pertenecientes a personas esclavizadas de los cuartos, múltiples individuos en lo que sonaba como una conversación excitada. Arriesgó otra mirada a través de las contraventanas y vio figuras moviéndose a la luz creciente. Gente reuniéndose cerca del camino que conducía al bosquecillo de cipreses. Parecían estar celebrando algo, aunque no pudo distinguir los detalles de su conversación. Cuando llegó el amanecer, Calhoun finalmente se armó de valor para abrir la puerta. La población esclavizada se había reunido en el área abierta entre la casa principal y los cuartos. Cada hombre, mujer y niño de la plantación. Estaban de pie en un semicírculo suelto, todos mirando hacia el camino del bosquecillo de cipreses. Cuando Calhoun salió al porche, se volvieron para mirarlo. Sus expresiones variaban. Algunas mostraban miedo, otras satisfacción. Muchos mostraban simple curiosidad sobre lo que sucedería a continuación. Del camino emergió Silas. Caminaba lentamente, todavía sin camisa, su espalda herida visible para todos. Llevaba algo en los brazos, un bulto envuelto en tela que manejaba con cuidado. La multitud se apartó para dejarlo pasar, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin mostrar signos de agresión hacia él. Caminó hasta un punto a unos 20 pies de la casa principal y se detuvo. «¡Señor Calhoun!», gritó Silas, su voz resonando claramente en el aire de la mañana. «Le he traído al óralo», desenvolvió el bulto, revelando la cabeza de Thomas Greer. El rostro del capataz estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Los ojos muy abiertos y la boca abierta como en medio de un grito. Silas la colocó con cuidado en el suelo. Luego se enderezó y miró directamente a Calhoun. «Esta plantación operaba con el miedo», dijo Silas. «Usaste el miedo para controlarnos, para quebrarnos, para hacernos olvidar que éramos humanos. Ahora entiendes cómo se siente el verdadero miedo. Cada hombre que nos torturó, que violó a nuestras mujeres, que separó a nuestras familias, todos aprendieron la misma lección. El miedo es un arma,
Pero se puede volver en contra. Calhoun levantó su rifle con manos temblorosas, apuntando a Silas. La población esclavizada se agitó con inquietud, algunos avanzando como para proteger a Silas, otros retrocediendo ante la posible violencia. Silas no hizo ningún movimiento para defenderse o retirarse. «Puedes dispararme», dijo Silas con calma. «No cambiará lo que ha sucedido. No traerá de vuelta a tus capataces. No restaurará tu control. Esta plantación está acabada, señor Calhoun. Simplemente no lo has aceptado todavía». Durante un largo momento, Calhoun permaneció congelado con el rifle apuntando al pecho de Silas. Su dedo descansaba en el gatillo. Un apretón y la pesadilla terminaría. O al menos el hombre que representaba la pesadilla terminaría. Pero al mirar a la multitud de personas esclavizadas, Calhoun se dio cuenta de la verdad de las palabras de Silas. Incluso si mataba a Silas, era un hombre frente a 200. La ilusión de control que había mantenido el sistema de la plantación estaba destrozada sin remedio. Bajó el rifle. Silas asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el bosquecillo de cipreses. La población esclavizada lo vio irse y luego comenzó a dispersarse lentamente, regresando a los cuartos o moviéndose hacia las áreas donde normalmente trabajaban. Pero el trabajo no se reanudó. Sin capataces para hacerlo cumplir, sin la violencia sistemática que había estructurado cada hora de la vida en la plantación, todo el orden social simplemente había dejado de funcionar. El secretario de Jeremiah Calhoun regresó esa tarde con un destacamento de 20 soldados de la guarnición federal de Savannah, junto con el sheriff del condado y un juez. Lo que encontraron fue una plantación en un estado de limbo. La población esclavizada permanecía en la propiedad, pero no realizaba ningún trabajo. Calhoun estaba sentado en el porche de la casa principal, con un rifle en el regazo, mirando a la nada. Cuando se le preguntó sobre la situación, contó una versión cuidadosamente editada de los hechos. 10 capataces habían desaparecido o habían sido asesinados. El perpetrador era un hombre esclavizado que desde entonces había huido a casa a los pantanos, y la plantación requería la intervención federal para restaurar el orden. Los soldados llevaron a cabo un registro de la plantación, incluido el bosquecillo de cipreses. Encontraron el claro con su espantoso armazón de pieles humanas conservadas, exactamente como Caleb lo había descrito. Encontraron el cuerpo de Patterson cerca del claro y el cadáver sin cabeza de Greer más adentro del pantano. Los otros cuerpos nunca fueron recuperados. Las pieles fueron retiradas y quemadas, y el claro fue abandonado. Se organizó una cacera para Silas, con patrullas de esclavos y unidades militares peinando el condado de Burke y las áreas circundantes. No encontraron rastro de él. Fue como si se hubiera disuelto en los pantanos como la niebla de la mañana. Algunos especularon que murió a causa de sus heridas de tortura en algún lugar profundo de los humedales. Otros creían que se había dirigido al norte, uniéndose a los miles de personas esclavizadas que seguían el ferrocarril subterráneo hacia la libertad. Unos pocos susurraron que todavía estaba aquí fuera, en los bosquecillos de cipreses, observando y esperando. La plantación Calhoun nunca se recuperó, sin capataces dispuestos a aceptar el puesto. La noticia de las desapariciones se había extendido por toda Georgia, a pesar de los intentos de secreto de Calhoun. La propiedad no podía funcionar. Calhoun intentó vender la plantación y su población esclavizada como una sola unidad, pero no encontró compradores. La reputación de la propiedad la hacía invendible. En un año, Calhoun había vendido a las personas esclavizadas individualmente a otros plantadores, dispersándolos por todo el sur, y había abandonado la tierra misma. La casa principal fue finalmente quemada. Nunca se determinó si por accidente o intencionadamente. Las barracas de esclavos permanecieron vacías durante décadas antes de derrumbarse finalmente. La historia de El Blanco del Diablo circuló por las comunidades esclavizadas de Georgia y más allá, cambiando con cada relato pero manteniendo sus elementos esenciales. Un hombre esclavizado albino, torturado más allá de lo soportable,
había cazado y matado a 9 capataces blancos antes de desaparecer en la leyenda. La historia servía a diferentes propósitos para diferentes audiencias. Para las personas esclavizadas era una historia de resistencia y venganza, un recordatorio de que incluso el sistema más brutal contenía las semillas de su propia destrucción. Para los sureños blancos, era una advertencia sobre los peligros de un control insuficiente, aunque rara vez lo admitían públicamente. Un detalle que se omitió en la mayoría de los relatos oficiales fue descubierto por un historiador que investigaba los registros del condado de Burke en la década de 1920. Entre los documentos relacionados con la plantación Calhoun, encontró una factura de venta fechada en 1853 por la compra de un hombre esclavizado del condado de Chatham. La anotación en la venta mencionaba que el individuo que se vendía había sido entrenado como curtidor, una persona experta en la conservación y preparación de pieles de animales. Este único detalle sugería una posibilidad inquietante sobre por qué Silas poseía el conocimiento necesario para conservar pieles humanas con tal habilidad. El bosquecillo de cipreses donde se encontraba el claro finalmente volvió a la naturaleza a medida que la plantación a su alrededor fue abandonada. La gente local evitaba el área, afirmando que se sentía mal de alguna manera, aunque no podían articular exactamente lo que querían decir. En la década de 1890, una compañía maderera intentó cosechar madera del bosquecillo, pero los trabajadores se negaron a entrar después de que varios hombres informaran haber visto una figura pálida observándolos desde entre los árboles. La compañía finalmente dio por inaccesible el bosquecillo y trasladó sus operaciones a otro lugar. Durante la Guerra Civil, el condado de Burke vio poca acción, pero la abandonada plantación Calhoun sirvió como campamento temporal tanto para las fuerzas confederadas como para las de la Unión en diferentes momentos. Soldados de ambos ejércitos informaron de sucesos extraños en la zona. Sonidos inexplicables desde el bosquecillo de cipreses, la sensación de ser observados, equipo que desaparecía y luego reaparecía en lugares inusuales. Un oficial de la Unión anotó en su diario que sus hombres se negaban a patrullar cerca del bosquecillo después del anochecer, afirmando que podían oír gritos provenientes de lo profundo del pantano. En las décadas posteriores a la emancipación, algunas de las personas anteriormente esclavizadas de la plantación Calhoun fueron entrevistadas como parte de varios proyectos de documentación histórica. Sus relatos de los eventos de 1853 a 1854 fueron notablemente consistentes en los hechos básicos, pero variaban enormemente en su interpretación de lo que Silas había sido. Algunos lo describieron como un hombre llevado a una violencia justificada por una crueldad insoportable. Otros hablaron de él en términos casi mitológicos, como si hubiera sido algo más que humano, una fuerza de retribución dada forma física. Una anciana entrevistada en 1903 declaró simplemente: «El blanco del diablo no era ningún diablo. Era lo que necesitábamos que fuera. Fue nuestra respuesta cuando no podíamos encontrar ninguna otra respuesta». El verdadero destino de Silas sigue siendo desconocido. Los registros de los estados del norte no contienen coincidencias claras para un esclavo fugitivo albino que llegara durante 1854, aunque el ferrocarril subterráneo deliberadamente dejó una documentación mínima. Algunos investigadores han especulado que murió a causa de sus heridas poco después de abandonar la plantación, su cuerpo perdido en los vastos pantanos del sureste de Georgia. Otros señalan informes ocasionales de décadas posteriores. Rumores de un hombre pálido visto en tierras pantanosas de todo el sur, siempre apareciendo en áreas donde la crueldad de las plantaciones era particularmente severa, siempre desapareciendo antes de que las autoridades pudieran investigar. Este misterio nos muestra cómo los sistemas más brutales pueden dar lugar a una resistencia igualmente brutal, y cómo el terror, una vez desatado, no reconoce límites. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Silas sobrevivió o desapareció para siempre en los pantanos? ¿Estaba justificado en sus acciones
¿O su venganza cruzó líneas que nunca deberían cruzarse sin importar las circunstancias? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste de este oscuro relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia guarda más secretos de los que podemos imaginar. Y continuaremos explorándolos juntos. Nos vemos en el próximo video. Chao.